Ya Picangi. Ya. Lista ni que cama su cantazo. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? Cantazo ni chicho, cantazo su. Jesucristo Wanyurka. Jesucristo Wanyurka. Yukata Kishpichingapa. ¿Cuántos lo creen? La sacuna de Crinchi. Jesucristo Wanyurka. Yukata Kishpichingapa. A ver, ¿cómo opinas a mí? Jesucristo. A ver. Jesucristo Wanyurka. Ya. Tu cariño. Recuerda libertad. Buenas tardes, hermano Pastor Simón, igual los hermanos ministros, los hermanos, hermanas del ministerio y también a los jóvenes quienes hoy día se bautizaron, igual aquí los hermanos y hermanas quienes van a hacer la presentación a sus hijitos, hijitas y a todo el pueblo en general. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les extiendo este cordial saludo. Buenas tardes. Amén. Buenas tardes. Amén. Muy bien, este día ha sido un día muy bendecido para familias de Cristo. Igual para la familia quienes están haciendo esta presentación a sus hijitos e hijitas. Igual los que se bautizaron. Es una bendición. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo está bien alegre, contento con cada uno de ustedes, porque estamos cumpliendo ese mandamiento que Dios ha dado. Entonces, por aquello también, cada uno de nosotros como ministros, como diáconos,
como familia de Cristo estamos contentos. Y por aquello pues vamos a tomar la palabra de Dios, el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Pueden tomar asiento para meditar, para la lectura de la palabra de Dios. ¿Ya se ubicaron? El libro de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Nos dice así la palabra de Dios: crucifixión y muerte de Jesús, versículo 17 hasta el versículo 30, dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Golgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de ellos judíos vieron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Y escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, y a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y las hermanas de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, y aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: y ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniendo en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La palabra del Señor. Pongamos de pie y vamos a dar gracias por este maravilloso palabra. Digamos así: Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias estas bendiciones que nos das, Padre mío. Gracias por la salvación. Gracias por tener esa oportunidad de tener ese reino, esa vida eterna, Señor. Hoy día estamos cumpliendo el mandato suyo. Que todos estos actos que estamos haciendo, que sea su voluntad. Y gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta lectura. Y
y al hermano pastor, quien les va a hacer entender sobre estas palabras. Guía al hermano pastor. Oriente, Padre mío, de esa sabiduría para que al pueblo, para que a nosotros haga comprender a través de su Santo Espíritu. Gracias por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta lectura, por estas palabras. Amén y amén. Muchísimas gracias. Aleluya. Dios se lo pague, ok, Manuel. Y enseguida echarles un mensaje bíblico. Tubikuna kushikushpa. Dios está cantazo, chepuashaka. Porque Pastor Simón listo. Yo consigo compartir para el chico. Cantazo, me llamaste, Señor, me llamaste. Jesús kayashkamanta kaypikanchik tubikuna. Jesús kayashkamanta kaypikanchik tubikuna. Tantalla kakun Dios te cantazo. Y chay kayashkata pakta chingapa. Kato cruz pichakata kanachu. Cantazo, me llamaste, Señor. Amén, aleluya. Charinchi Kachiwoki, Pastor Simón. Dios lo pague Simón. Gracias, muchas gracias. Amados hermanos, familia Redil, que en esta preciosa linda mañana y tarde, saludos cordiales, muy buenas tardes. Es una bendición tan inmensa de tener juntos acá, sobre todas las cosas, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las cosas vendrán por añadidura. Y en Quichua dice: Dios mandashka, Dios monashka tamashkaichi. Dios mandashkata, Dios monashka tamashkaichi. Sewashaka, paisati kankonamanka, cuita karangashamani. Creo, hermanos,
Hoy día se celebra un día muy especial para la iglesia. La iglesia se celebra la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por causa de nosotros. Y por eso la iglesia siempre celebramos aquellos hermanos, aquellas hermanas que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Hemos realizado ese cumplimiento del bautismo, el bautismo del cristiano. Ubiquemos la bendita palabra del Señor, todos por favor. Vamos a abrir en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 5. Hebreos capítulo 10, verso 5, todos a la palabra de Dios. Del verso 5 al verso 10. Hebreos capítulo 10, verso 5 al versículo 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda de su Santo Espíritu. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas que ofrecen según la ley. Y diciendo luego: y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Nuevamente vamos a dar lectura al verso 10. Dice la palabra: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Oremos. Soberano eterno Dios, en esta preciosa, linda tarde, gracias por permitirnos, Señor, nuevamente estar en este lugar separado, consagrado, donde tus hijos se tienen esa comunión, reciben esas instrucciones de tu bendita palabra, donde se reúnen para adorar, para alabar a ti, Señor. Gracias, Padre. Ahora entonces, enséñanos. Si hay que confrontar, confróntanos. Si hay que exhortar, exhórtanos. Si hay que enseñar, estamos dispuestos para recibir tus enseñanzas. Alimentanos entonces de este manjar bendito, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tome asiento, por favor. También saludo a mi hermano David, a su esposa, a mi hermano Orlandito, su querida esposa, mi hermano Arturito, su querida esposa, jovencito que está acá, ¿no? Ya comprometido para servir a Dios y estar en el matrimonio. Y acá también mis queridos jóvenes que tomaron esa decisión de cumplir el mandato de Dios, el bautismo del cristiano. Y a sus familiares, a todos aquellos hermanos que dejaron hoy día hacer a lo mejor cualquier actividad, a lo mejor estar con su familia, salir con su familia, pero decidieron estar aquí en esta iglesia hoy día. Muchas gracias. Hoy se celebra un año más de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal como en el libro de Hebreos, este gran hombre escritor. Entiendo, hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios, el libro de Hebreos es más teológico, más habla
de que Jesucristo es el más mayor que los profetas, mucho más que Moisés, mucho más que Josué, mucho más que Aarón, aún dice mucho más que Melquisedec, porque tenemos allá el libro de Génesis, en la vida de Abraham, asomó un hombre llamado Melquisedec, no se sabe de dónde asoma, muchos dicen que es Jesucristo, algunos dicen no, debe ser algún hombre muy especial, pero a Jesucristo le pone mucho más que él. Ese es Jesucristo. Recuerden, mis queridos hermanos, en el Antiguo Testamento, para ser expiado, la palabra expiado quiere decir sacado, limpiado, el pecado de cada persona, tenía normas, tenía principios que cumplir. Esos principios, tal como dice en este libro de Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 10, claramente dice: a través de holocaustos, a través de sacrificios, a través de ofrendas, a través de devociones, Dios dio a su pueblo para que cumpliera, pero nadie ha podido cumplir. Por eso dice nuestro Dios: no quiso ya más sacrificios, holocaustos de animales, de sangres a lo mejor vanamente. Por eso Dios envió a su único Hijo, para que aquel único Hijo dé su vida por el pecador, dé su vida por la pecadora. Por eso dice: Jesucristo murió una sola vez y para siempre. No es como alguna iglesia, a lo mejor nace en mes de diciembre y muere en mes de abril. No es ese Dios. Ese Dios, a lo mejor los seres humanos lo pintan así, pero nuestro Dios, Señor Jesucristo, nació una vez, vivió una vez, murió una vez, y ese sacrificio vivo es aceptable para Dios, y todo aquel que en Él cree ya es perdonado, y por eso estamos acá reunidos, mis queridos santos hermanos. Por eso, amados hermanos, hoy quiero puntualizar como este día nuestro Señor Jesucristo habla algunas frases, algunas oraciones desde la cruz. Tenemos, amados hermanos, la primera frase o la primera oración en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 34. Libro de Lucas capítulo 23. Todos vayamos a la palabra del Señor. Lucas capítulo 23, versículo 43. Vean lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy, perdón, el 23, 34, estamos mal. 23, 34 dice la palabra del Señor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Amados hermanos, ¿a quién está hablando eso? Recuerde que el domingo anterior, tanta gente loaban, tanta gente alababan, tanta gente aplaudían, tanta gente apoyaba. Pero hoy, muchas de esas personas mismo están allí mofándose, hablando mal de Jesucristo. Aún ahí, la gente que siempre estaba con Él. Cuando usted lee la Biblia, la ciudad de Tirón, la ciudad de Sidón, está ubicado en el mar de Galilea, junto al mar de Galilea. Jesucristo predicaba, hablaba, sanaba, alimentaba, solucionaba sus problemas. En ese momento ellos reconocían a Jesús como su Señor, pero ya después de algunos tiempos ellos empezaron a rechazarlo. Recordemos, toda su vida vivió, amados hermanos, en la ciudad de Nazaret. Cuando vino a donde su tierra natal, sus compañeros, sus allegados, sus familiares, sus amigos no la quisieron recibir. Fíjese, recordemos, amados hermanos, allá a 10 leprosos, solo uno regresó para ser agradecido a Dios.
pero los 9 leprosos que fueron curados no le agradecieron. Fíjense, mis queridos hermanos. En el libro de Marcos dice, Dios sanó a 2 gadarenos, pero en el libro de Lucas dice que sanó un gadareno. Cuando el gadareno estaba sano, la gente de Gadara no quiso que Jesucristo esté con ellos. La solución de los problemas para esa gente no estaba bien, sino ellos querían vivir en problema, en zozobra, en discusiones, en peleas, en enfermedades, en hambrunas, en pobreza. Por eso hoy también, amados hermanos, mucha gente que fueron sanados, mucha gente que fueron perdonados, mucha gente que fueron solucionados sus problemas, está apoyando para que crucifiquen, y ahora Jesús está crucificado. Por eso, la primera frase dice acá la palabra de Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Esto qué nos enseña, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas que estamos acá? Esto significa que hoy también, como dice en San Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Hoy también, amados hermanos, la nueva generación que no ha conocido todavía el Evangelio, que no ha conocido todavía cómo era la vida antes de ser cristianos, hoy están en la misma situación. En la misma situación donde la gente, en vez de vivir en obediencia, está viviendo en la desobediencia. Por eso hoy también, mis queridos hermanos, Dios las mismas palabras está hablando a usted y a mí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también no estamos haciendo lo que a Él le plazca. Como dije en el versículo anterior, San Mateo capítulo 6, versículo 33, claramente dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros estamos poniendo énfasis, poniendo a Dios en primer lugar? Muy pocos, no todos. Que yo abrimás la carriquechi chaimanta mitaitamitoka kunan kai conchaconapsi ahí que perdonaba ahí cae runa kunaka mana yachis kamantami kai terror nispa chorando. A lo mejor Judas también ya estaba muerto, ¿no? Así muchos de nosotros también ya somos muertos espirituales de algo. Por eso, amados hermanos, aquí tenemos esa palabra de perdón, esa palabra de amor, esa palabra de dulzura. Hoy también nuestro Dios está perdonando. En primera de Juan capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar todas nuestras maldades. Amigo y hermano, joven, hoy también de repente estás viviendo en el pecado. Hermana y hermano, de repente a lo mejor tu pecado no es cubierto. Estás encubiertamente pecando. Hoy es el momento donde tú puedes decir: Señor, perdóname. Y el Señor está listo en perdonar. Ahora voy a hablar un poco de los padres también, de las madres también. Hay muchas madres, hay muchos padres que no están poniendo énfasis a sus hijos en las cosas espirituales. Muchos padres en la actualidad, en el tiempo de este posmodernismo, más enfatizan de las cosas terrenales que las cosas celestiales. Por eso Dios está diciendo hoy que nosotros como padres, ustedes como padres, deben poner énfasis para tus hijos las cosas espirituales. Esto quiere decir que su hijo, como dice el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6, aun cuando usted tiene ese tiempo de educar, aun cuando ese guaguito está todavía de recién nacido, tienes esa bendición de inculcar, de instruir los valores de Dios, valores eternos. Muchas personas esperan para que ellos sean grandes y ellos mismos puedan entender las cosas espirituales. Muchas veces sucederán igual, pero la mayor parte vivirán en el pecado porque ellos no fueron instruidos, porque ellos no fueron
guiados en el camino de Dios. La segunda frase está en el libro de Lucas capítulo 23, 43. Todos por favor. Versículo 43 dice de esta manera. Vean lo que dice. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra es, amados hermanos, una promesa. Esta frase, mis queridos hermanos, es una promesa. Pero debemos recordar a quién está hablando nuestro Señor. Dios está hablando a un ladrón, a lo mejor a un asesino, a un sicario, a uno que había matado muchas personas o había hecho fracasar muchos hogares. Fíjese, quedar viudo de un asesinato, o a lo mejor quedar sin bienes, sin negocio por tener algún robo. Fíjese cómo este hombre ha dañado a la familia, ha dañado a la sociedad. Pero él entiende claramente quién está a su alrededor, quién está allí. Creo, amados hermanos, nadie ha predicado a este hombre. Pero como dice el libro de Romanos capítulo 1, la conciencia del ser humano ya está puesto. El sentir de Dios, el sentir al Señor. Como a nosotros Dios ha hecho, ¿no?, una mente para poder captar las cosas de Dios. Tal como un chip, una memoria flash, ya está hecho para grabar, para archivar. Puede ser imagen, puede ser libros, puede ser documentos en diferentes tipos de documentos, ¿verdad? Así nuestra mente está diseñada por Dios para captar las cosas de Dios, para sentir la parte espiritual. Muy importante es, amados hermanos, que nosotros debemos entender. Y por eso este hombre que estaba en la cruz se siente, en el contexto histórico o en el contexto del texto, está hablando de que ellos primero empiezan a conversar entre dos ladrones que estaban crucificados. Uno reconoce su pecado, mientras otro no reconoce su pecado. La persona que reconoce su pecado es la persona que tiene fe en Dios. Este hombre reconoce su pecado, dice: Señor, sabe muy bien que Él tiene en su mente que las cosas que Él ha hecho son cosas malas. Por eso dice acá la palabra del Señor claramente. En el versículo 43 dice, entonces, vean lo que dice: y dijo Jesús a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De qué reino está hablando? Todo judío tenía conocimiento del reino. ¿Qué reino quiere él? El reino de justicia, el reino paz, el reino milenial. Nosotros, los biblistas, usted aprendió la palabra de Dios, usted entenderá que el milenio es para los judíos. Eso todo judío, todo un niño que nace ya debe aprender. Y por eso él siente, dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo no dice: bueno, en el milenio vamos a ver, sino dice la bendita palabra del Señor. Vean lo que dice: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. La persona que reconoce, la persona que humilla, la persona que arrepiente. Usted sabe, ¿no es cierto?, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Eso es el arrepentimiento. Jesucristo también, como es Dios, entiende que este hombre no está hablando solamente de labios, no está hablando solamente de aparentarse o de a lo mejor pensando que baje de esa cruz o que perdone la muerte. No. Dios sabe cómo una persona está arrepentida de corazón.
esto nos enseña hoy también. ¿Por qué nosotros decimos, Señor, venga a nuestra vida a morar? ¿Por qué usted no puede decir, Señor, venga a tu reino? Haz en mi vida lo que a ti te agrada. Creo, amados hermanos, como dice la palabra del Señor, el Señor da la promesa y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amados padres y madres que están acá, fíjese, este ladrón tenía conocimiento del reino futuro. ¿Por qué? Porque todo niño judío debía ser instruido en las cosas del reino. Por eso la palabra no se equivoca, dice, instruye al niño en su camino, aún fuera viejo, no se apartará de él. Fíjese acá. Fíjese, este hombre, al filo de la muerte, él repite las enseñanzas de sus queridos padres. Por eso es importante nosotros, ¿no? Hoy también podemos decir, enseñar, inculcar, dar nuestro testimonio a nuestros hijos, para que ellos, aun cuando ellos estén pasando por tiempos difíciles, ellos empezarán a recordar, ellos empezarán a adorar y servir a Dios. Este ladrón arrepintió de corazón y recibe esa promesa y fue salvo. Nuestros hijos igual necesitan. La tercera palabra está en el libro de San Juan, capítulo 19, versículo 26. Dice la palabra del Señor, dio la lectura de nuestro hermano ministro. Aquí tenemos cómo tanta gente seguía, y allí también estaba la madre de Jesús. A lo mejor otros hermanos, Santiago, Jacobo, a lo mejor dejó a su querida madre. Pero recordemos, en el libro de Mateo habla de que un día María, su madre, y sus hermanos venían a buscar a Jesús y le llamaron a la puerta, y Jesucristo dijo: todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre, mis hermanos. Y ahí podemos entender que su madre, que sus hermanos no eran cristianos, no tenían esa aceptación como hijo de Dios a Jesús. Pero por el transcurrir el tiempo, ahora vemos, amados hermanos, que María estaba y sus hermanos también estaban. Ahí, mis queridos hermanos, podemos entenderlo. Esta palabra que dice, vea lo que dice: mujer, y aquí tu hijo, y hijo, y aquí tu madre. Está hablando a joven Juan. Muchos dicen que sus medios hermanos no lo quisieron a su querida madre, pero por eso Jesucristo lo da cuidado al apóstol, al discípulo amado, al joven Juan. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña el amor con la familia, el amor en el hogar. Yo cancho con la caipuncha con una malcachay que ya chachime, con la caipuncha con una pish, mama tayaya tamana sakinata. Sinazate huawakuna tapish, ya mama kashkamanta gamana sakina. Chaita cuchilla pachamanta ya chachina ganchi. Wawakuna gamana paikunaya kaufeitukuna kaskata rikuchina ganchi. Kari wawakapi, guardi wawakapipish. Siempre familia wankausana, yayata mamata kazushpa kausana te ya chachina ganchi. Chaita mikaishini wankanisha liko. Pai pakiki mamita da wakikuna ning pai 14 años da charikpi pai pahiaya San José Kawanyur kanishpa Michoacán. Wakikuna ganin kotinya pai unos 25, 26 años charikpi Wanyushkan kanishpa Choran. Bueno, chaykuna mana tanto nyukanchipa kimapa piyashi chorashka chokan, pero yashi kayo yarina kanchi, Dios lo traiga manita. Yashi kayo yarina mi kanchi wawas.
Kai palabra mamita tamingan Juanman y Juanman o Juan tamingan mamita. Chasna kaskamanta kan nunca kuna kai konja pes. Suelo tacharishpa y masuela tacharishpa y ayamamana tacharishpa mai piscachu manacao sana tayachachiko. Si no ñocanchi maipi trabajo manta, a lo mejor maipi y masuke necesidades con amanta, y ayamanta la doyana, mamamanta la doyana canchi, siempre me gana de achana canchi. Yo que he ido también y tucupangi, ricupangi, me saluda cupangi, ma tu pilaya tu custa. Limana de achachina canchi. Cuidana canchi. Wakikona siempre ni pitch kahato rurigona ta shokshuri que ruri tukum, shokusushi que ruri tukum, y allá mamá una punta, mara nunca respeto perdina. Kati kahazuna te yachana ganchi. Kati karana te yachana ganchi. Kati paikonawan compaña causana ganchi. Kati taitamito nyukanchita paikonamanta separar fish. Nyukanchigmi yaya mama kuna mantaka o yaya mama taka cementerio pi tarpuna tap sustarina de yachachimbi ki kai pika. Chasa kaskamanta kai kate palabra entendinchi guaguas familia ta, entendinchi hogar ta, entendinchi guarbita, entendinchi kusata. Por eso esta palabra es algo familiar, algo hogareño. Por eso, mis queridos jóvenes, no importa en qué situación esté su padre, su madre, nunca debes olvidar de reconocer. Luego nunca debes olvidar de obedecer. Luego nunca debes olvidar de proveer para sus queridos padres. Y luego usted no debes olvidar de estar con ellos, acompañar con ellos. ¡Qué preciosidad!, ¿no? Y último, aun cuando nuestros queridos padres dejan de existir, nosotros como hijos tenemos la responsabilidad de poner su cuerpito en el santo sepulcro. Mis queridos hermanos, eso nos enseña esta palabra. La cuarta palabra tenemos, amados hermanos, la palabra de soledad, la palabra que él quedó solo. Textualmente dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 27 y 46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Textualmente nosotros podemos entender esto. Recuerden, en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: la paga del pecado es muerte. 6:23, perdón. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero Romanos 3:23 dice: todos han pecado y están separados de la gloria de Dios. Dios dejó a Jesucristo, ¿por qué? Porque Jesucristo estaba cargando todo el pecado de la humanidad. O sea, Él se hizo pecador. Tal como dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, Él se hizo pecador por causa de nosotros. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos espiritualmente. Por eso dice, aun cuando nosotros fuimos muertos en nuestros delitos pecados, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mis queridos hermanos, Jesucristo se hizo pecador, lleno de inmundicia, como dice el libro de Isaías capítulo 1. Por eso el versículo 16 dice: venid a mí todos los que estéis, tal como está en el pecado, como rojo el carmesí, dice, como el lodo cenagoso. Cristo hace limpieza total. ¿Por qué? Porque en Él cargó toda su culpa. Por eso hoy no necesitas ídolos. Por eso hoy no necesitas intercesores. Hoy usted personalmente, yo personalmente tengo que llegar donde Cristo y decir: Señor, perdóname. Él está listo en perdonar. Pero la gente no entiende eso y por eso tienen intercesores. Ahí tienen a Buda, a Confucio,
Ahí tienen a Hare Krishna, ahí tienen a María, ahí tienen a San Alfoncito, ahí tienen a San Giselle, Guru San. De mi tierra también ahí tiene San Rafael. Son ídolos que nuestros antecesores tenían para pedir su salvación, para pedir la bendición, para pedir el perdón de sus mal hechos. Eso no es así ahora. Jesucristo cargó toda nuestra culpa. Por eso el versículo que inicié en el libro de Hebreos capítulo 10, versículos 5 a 10, ya no hay necesidad de sacrificio, ya no hay necesidad de ofrendas por el pecador y por el pecado, porque Cristo es la ofrenda necesaria y una vez para siempre. Mis queridos hermanos, hoy en su casa puedes orar pidiendo perdón a Dios. Usted puede orar allí en la calle, puede orar en donde quiera que usted puede estar. Pero para eso usted tiene que tener a Cristo en su corazón, aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. La quinta palabra, la parte sentimental, la parte carnal del ser humano. Por tantos azotes, por tantas injurias, por tanto maltrato, por tanto a lo mejor hecho cargar la cruz por la vía dolorosa, él ya se quedó cansado. Ya no tenía, dice, agua en su cuerpo. Jesús, Dios en persona, la parte humana, la parte física estaba totalmente deteriorada. Y por eso ya después de 3 horas de estar en la cruz, se sintió desfallecido su cuerpo. Y por eso Él necesita la parte física. Él necesita y por eso dice, tengo sed. Digan todos. Esa parte física. Por eso, mis queridos hermanos, usted tiene que entender al prójimo. Esposa, esposo. Padres a hijos, hijos a padres. Tíos, entre sobrinos. Deben necesitar o debes entender que el prójimo necesita también cubrir la parte física. Por ejemplo, uno que esté en Chimborazo, ¿qué necesita? Allá en el cerro de Chimborazo, en la montaña de Chimborazo, ¿qué necesita? Abrigo. Y por otro lado, para no desmayar, ¿qué necesita? Energía a través de panelita, a través de caramelitos. Necesita. En la costa no va a necesitar igual. En el oriente no va a necesitar igual. Fíjese, en el ejército que está, mi querido jovencito, no va a necesitar igual que nosotros. En la policía no va a necesitar igual que en el ejército. Uno que trabaja en el magisterio no va a necesitar igual que trabaja en un hospital. Un taxista no va a necesitar igual que un camionero. Cada ser humano necesita la área física adecuada en el proceso y en el preciso momento que él necesita. Por eso nuestro Señor Jesucristo está haciendo entender que el ser humano necesita la parte física, la parte emocional. Así que, mis queridos hermanos, hablando del hogar, la esposa necesita necesidades de urgencia de ti, esposos. Tigresate rimasa nini kotin. Guarnecita con amampis. Entendida makangi kanka. Kamba. Kusaka. Ministima parte física.
Yakito tato raskucho, chonanita taps randiskucho, omukreps hambichicho, mikonita taps yanos pakaracho, esquitigmanta menistin. Y por eso cuando el niño o la niña está todavía tierno, necesita 5 cosas que ustedes deben cubrir. ¿Me están escuchando, padres y madres? Primero, fíjese, necesita el cuidado. ¿Quién debe estar cuidando? Papá y mamá. Segundo, alimentación. ¿Quién da el alimento? Papá y mamá. Grandes entendidos en la materia dice, el seno de querida madre hasta 6 meses es obligación. Creo, amados hermanos, los que están empleados públicos, ¿cuántos meses de permiso da a una madre para que lacte a su 3 meses? Fíjese, ¿no? 3 meses. Por eso, porque el papá necesita, la mamá necesita dar cuidado, alimentación a su hijito. Nunca olvide. Tercero, vestimenta. Necesita la área física del guagua. Y el cuarto, la educación, la parte mental, la parte intelectual, la parte emocional. Fíjese. Y el último, la seguridad. ¿Quién tiene que dar? Los padres. Pero lamentablemente hoy, muchachas, a lo mejor abuelos, pero gracias a Dios algunos abuelitos tienen esa bondad, esa gracia, esa generosidad de hacer criar a sus nietitos, pero algunos no. Algunos, yo he sufrido con mi guagua, sabrá cómo hacer, dicen, ¿no es cierto?